Hola, buenas. En este vídeo vamos a tratar el tema del análisis de contenido de memorias autobiográficas falsas. El objetivo del presente trabajo consistió en analizar las diferencias de contenido de los relatos autobiográficos reales y falsos de un hecho traumático, en el marco del modelo de control de la realidad. Para ello se mostró un accidente de tráfico y a continuación se pidió a los sujetos que relataran lo observado como testigos ajenos y o como si ellos hubieran sido las víctimas del accidente. Los análisis del contenido mostraron que en el experimento 1 intersujetos no existía una diferencia entre relatos falsos y reales, a excepción de ciertas alusiones a procesos mentales como autorreferencias o cambios de orden. Mientras que en el experimento 2, intrasujetos, los relatos difirieron en una cantidad de información exacta, alusiones a procesos mentales, autorreferencias y algunos más. La falta de diferencias en gran parte de los rasgos característicos, como longitud, distorsiones, información sensorial, etc., nos lleva a concluir que es súper difícil generalizar los criterios de contenido para evaluar la credibilidad de las declaraciones de orígenes diferentes. Primero llevaremos a cabo una pequeña introducción teórica. Dentro de este marco sobre el control de origen de los recuerdos, se han realizado muchos estudios para investigar las características diferenciales de los relatos de diverso origen, como pueden ser los sueños, los recuerdos de hechos reales o las falsas memorias. Una primera propuesta fue llevada a cabo por Johnson y Ryer, donde propusieron 4 tipos de atributos para diferenciar entre memorias de origen perceptivos y recuerdos autogenerados. Además, gracias a investigaciones posteriores, este listado de atributos ha aumentado. La tabla que aparece es del artículo de Manzanero y presenta algunas de las dimensiones que se llegan a trabajar. El problema, no obstante, es que estos rasgos distintivos dependen de la influencia de muchos otros factores. Por otro lado, existe una gran variabilidad en el origen de los recuerdos, es decir, las características diferenciales no son iguales para, por ejemplo, la mentira, la fantasía o los sueños, entre otros. Incluso para cada modalidad hay grados. No es lo mismo, por ejemplo, inventar un suceso completamente que cambiar un pequeño detalle. De la misma manera que el rol también influye, no es lo mismo ser testigo de un accidente que ser protagonista. Esto fue investigado por Anderson y Pitcher, donde manipulaban la interpretación del suceso. Les pedían a los participantes que escribieran una historia sobre una casa que habían leído previamente como si fueran un ladrón o un comprador potencial. Volviendo al modelo del control del origen, la idea sería entonces que las descripciones reales y falsas tuvieran diferencias. Sin embargo, no es así. Por ejemplo, en otro estudio, lo único significativo que se llegó a encontrar fue que la demora hace que las memorias falsas sean más difíciles de diferenciar con el tiempo. Desde el marco de la CBCA también se han realizado multitud de investigaciones. El problema es que los resultados siguen sin ser significativos. Por lo que en general podemos decir entonces que no es tan sencillo diferenciar entre relatos falsos y relatos verdaderos. Pues ahora vamos a hablar sobre el objetivo de nuestra variante. Pues el objetivo cabe decir que consistió en analizar las diferencias de contenido de los relatos autobiográficos falsos de una situación de maltrato psicológico. Pues en nuestro experimento participaron 48 sujetos de manera voluntaria, a los que se les presentó un vídeo que era protagonizado por 2 jóvenes sobre la violencia de género. Se repartieron a los participantes en 2 grupos, la mitad en situación inmediata y la otra mitad en situación de demora, y estos, a su vez, en 2 subgrupos, de los cuales uno contaría el vídeo desde el punto de vista del chico, que era el agresor, y el otro contaría el vídeo desde el punto de vista de la chica, que era la víctima. Por tanto, se medirían las variables de 4 condiciones experimentales, que serían las siguientes: inmediato víctima, inmediato agresor, demora víctima y demora agresor. Los materiales utilizados en nuestro experimento fue un vídeo que se les presentó a los participantes que fue extraído de YouTube. Además, para grabar a los sujetos las narraciones se utilizó una aplicación de grabadora. Y por último, para el análisis de los datos se emplearon 2 programas estadísticos. Uno fue el SPSS y otro que fue el Jamovi. Pues ahora nos toca hablar sobre la tarea y el diseño. En el estudio se manipuló el tiempo que transcurría entre la presentación del vídeo y la tarea de recordar lo que sucedía en este. En una de las condiciones se realizó una tarea de distracción en ese intervalo de tiempo, mientras que en la otra condición no hubo demora entre la presentación y la tarea de memorización. Además, hay que decir que las variables que se midieron fueron la exactitud y la calidad de la información recordada del vídeo presentado. Por último, de este apartado hay que decir que el diseño de la tarea fue intersujeto, en el que cada sujeto pasó por una condición exclusivamente.
El último apartado a mencionar en el método es el procedimiento. Para el procedimiento se les presentó a los sujetos un vídeo, en el cual se mostraba la situación en la que un chico, después de quitarle el móvil a su pareja, le pide la contraseña para ver si ésta le engañaba o no. Después de ver el vídeo, los sujetos de la situación inmediata debían contar lo que habían visto desde la perspectiva que les correspondiera, ya sea la víctima o el agresor. A los de situación de demora, en cambio, se les presentaba una tarea distractora de unos 10 minutos, donde debían recordar 3 historias sobre su vida detalladamente. Estas situaciones se debían relacionar con las palabras vacaciones, autobús o cartera, y tras esto poner un título a cada historia. Cuando habían contado sus recuerdos, los sujetos de la condición de demora debían contar el vídeo desde la perspectiva que les correspondía, ya sea la víctima o el agresor. Para analizar los relatos y su calidad se midieron las siguientes variables: las medidas de exactitud, que eran la información y las distorsiones, y las medidas de calidad, que eran la información sensorial, las explicaciones o cambios de orden, entre otras. En esta tabla se pueden observar las medias y desviaciones típicas de los 48 sujetos pertenecientes a las 4 condiciones experimentales presentadas. En cuanto a las medias generales, observamos que la media más baja, de 0,10, ha sido la variable información sensorial, referente a los datos sensoriales. Por el contrario, la media más alta, de 0,96, se trata de la variable información exacta, referente a la información correcta que los sujetos aportaban sobre el vídeo. Se puede comprobar que entre una media y otra hay una gran diferencia. Cabe destacar que la media más baja se aleja bastante de las medias de las otras variables, siendo estas más homogéneas y sucesivas entre sí. En cuanto a desviaciones típicas, observamos que la variable información exacta, referente a la información correcta que los sujetos aportaban sobre el vídeo, se encuentra la más baja, siendo esta de 0,202, y las más altas se encuentran en las variables distorsiones, referente a dimensiones y detalles descritos incorrectamente, y cambio de orden, referente a cambios en la descripción del orden natural de ocurrencia del suceso, siendo estas de 0,505. En general, ha habido mucha presencia de información exacta en todos los sujetos, con una media de 0,96, un valor próximo a 1, el cual señala la presencia de la variable. Sin embargo, ha habido muy poca información sensorial en todas las condiciones, con una media de 0,10, valor cercano a 0, indicando ausencia de dicha variable. Por otro lado, las variables más equilibradas han sido distorsiones y cambio de orden, con una media de 0,48, próximo a 0,50, un valor medio. Además, se puede observar variables que comparten el mismo valor respecto a las medias, como es el caso de expresiones dubitativas e información irrelevante, con un 0,54. Respecto a las desviaciones típicas, se observa cómo la variable información exacta es la más concentrada alrededor de la media, y las variables distorsiones y cambio de orden son las que están menos concentradas alrededor de esta. En general, las desviaciones típicas son muy bajas. En esta tabla, observando en cuanto a condiciones, vemos que en la condición de inmediato agresor, la mayor puntuación se encuentra en autorreferencia, con 0,833, y la menor en información sensorial, con 0,0833. En la de demora agresor, observamos que la mayor puntuación se encuentra en autorreferencia, con 0,833, y la menor en información sensorial, con 0. En inmediato víctima, la mayor puntuación se encuentra en juicios y comentarios, con 0,750, y la menor puntuación en exageraciones, con 0,167. Y en cuanto a demora de víctima, encontramos que la mayor puntuación se encuentra en autorreferencia y alusión a procesos cognitivos, con 0,750, y la menor en información sensorial, con 0,0833. Una cosa curiosa es que se pidió a los sujetos que contaran la versión en primera persona, interpretando el papel de víctima y agresor, pero no todos lo hicieron así. Dentro de cada grupo se pueden ver las medias que han obtenido los sujetos en las distintas variables. De manera general, en la condición inmediato agresor observamos una media de 0,4544, siendo la más baja, lo que puede indicar que las personas pertenecientes a esta condición son las que menos presencia han tenido de las variables anteriormente nombradas. En inmediato víctima observamos una media de 0,4622. En demora agresor, una media general de 0,5304, siendo la más alta, lo cual nos indica que han tenido más presencia de las variables medidas. Y en demora víctima observamos una media general de 0,4773. Estas medias están bastante equilibradas en cuanto a la presencia o ausencia de las variables que se medían.
Al analizar la prueba NOVA, mediante la cual estudiamos los datos recogidos de nuestra muestra, se observa que las diferencias entre las medias no son estadísticamente significativas, puesto que las significaciones asociadas son valores superiores al nivel de significación, con un alfa de 0.05, por lo cual no contamos con suficiente evidencia como para concluir que haya diferencias en el recuerdo del contenido del vídeo empleado entre las distintas condiciones experimentales. Los valores P, que podrían estar más cercanos a 0.05 y por tanto los que se encontrarían más cerca de ser significativos, son los asociados a la información sensorial con una P de 0.249, a los procesos cognitivos con una P de 0.169, a las expresiones dubitativas con una P de 0.237 y a las exageraciones con una P 0.306. Lo cual también hemos podido comprobar al analizar las pruebas post-hoc. Respecto a las conclusiones, a pesar de que lo esperado era que las personas de la condición de morada recordasen peor la historia, los resultados entre ambas condiciones han sido muy parecidos. Una posible razón de esto puede ser que, al tratarse de un tema muy a la orden del día, sobre todo en los jóvenes, coincidiendo con los sujetos de la investigación, la atención prestada sea mucho mayor de lo que sería en otros temas menos interesantes para los participantes. Es posible también que el mensaje del vídeo provocase en algunas personas que se identificasen con esas situaciones. Sin embargo, una conclusión sobre una diferencia significativa entre ambas condiciones es que, aunque los participantes de la condición de morada no tenían muchas dificultades a la hora de recordar el vídeo, tienen una media de tiempo mayor contando la historia que aquellos sujetos que lo contaban de forma inmediata tras la presentación del vídeo. Es interesante comentar que, aunque a los sujetos se les pedía que relatasen el vídeo en primera persona desde la perspectiva que les tocase, la gente aseguraba que les incomodaba ponerse en la piel del agresor. A pesar de todo esto, es curioso ver cómo los participantes usaron más autorreferencias cuando adoptaban el papel del agresor que cuando optaban el papel de la víctima. Una posible explicación que se ha encontrado a esto es que, aunque a las personas les parecía desagradable tomar su posición, el agresor tenía un papel más activo que la víctima, lo que ayudaba a relatar mejor los hechos. En cualquier caso, las diferencias entre los relatos contados por los sujetos de condiciones inmediata y de morada son mínimas. Así, parece muy difícil poder discriminar cuando un sujeto, en cualquier situación, se hace pasar por víctima o agresor. Las referencias para llevar a cabo esta investigación son las que se muestran en la diapositiva, coincidiendo la primera con la del artículo cuyo experimento hemos replicado y la segunda con la del vídeo que hemos mostrado a nuestros participantes. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Esperamos que os haya resultado interesante. Si tenéis alguna duda, podéis preguntárnosla a continuación. ¡Hasta la próxima!